Empezar este tiempo. Vamos a orar, por favor. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos das como iglesia. Te ruego, Dios, tú uses este tiempo para la meditación de tu palabra, que sea clara. Ayuda, Padre, a que pueda transmitir un lenguaje concreto, tu voluntad, Señor, hacia mis hermanos. Pongo en tus manos este tiempo y pido tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El ser humano como tal es toda una complejidad. Es interesante cuando uno se introduce a conocer cómo reacciona el ser humano ante situaciones complicadas o complejas. Podemos encontrar en los hombres, en las personas, respuestas que jamás hubiéramos imaginado. Esos momentos donde la persona puede llegar a modificar su conducta de una manera increíble. Como esa persona que está adentro de un concierto y está viendo a su artista favorito. No sé si ustedes han visto a alguien en esta posición y ves a los chicos o a las chicas que prácticamente se posesionan de una dinámica de emociones a todo lo que da. Gritan y hasta se desmayan por ver a su artista favorito y no, hombre, si el artista se acerca, ponen unos gritos así que se le ponen los pelos de punta a cualquiera, ¿no? Recientemente estaba en el aeropuerto y aquí en Guadalajara, y veía que había como yo creo que unas 100 chiquillas alrededor de los 12 a 16 años más o menos, en el aeropuerto, en la zona de entrada de cuando llegan los vuelos. Y entonces yo creo que estaban esperando a un artista o algo, pero todas estaban así puestísimas, ¿no? Vamos, como perrito de carnicería, ¿no? Así viendo a ver qué les tira. En una dinámica que verdaderamente yo no podía entender, ¿no? Pero ahí estaban las chicas por horas. Yo tuve que agarrar el vuelo y ya no pude ver a quién estaban esperando. Tampoco tuve la delicadeza de preguntar, pero es increíble lo que sucede ahí en este tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, vemos personas que pueden hacer de una dinámica, de un momento increíble, algo terrible, y lo hacemos serie de televisión. Y es triste porque es verdad. Dicen por ahí que la verdad supera a la ficción en muchos casos. Y lo que hemos visto en muchos casos, como esta serie o cualquier otra de la cual podría hacer referencia, está denotando lo que es nuestra sociedad y hacia dónde va nuestra sociedad. Y así como podríamos ver un éxtasis de alegría en una chica con su artista favorito, podemos ver al ser humano haciendo cosas tremendas, perversas e inimaginables. Personas que aparentan estar bien, cabales, tranquilos, que pueden llegar a hacer cosas terribles. Y en estos días he estado leyendo un libro, se llama El hombre en busca de sentido. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. ¿Sí? Ahí alguien me dijo. Si nunca lo han leído, se los recomiendo. Es la historia de un psiquiatra, Viktor Frankl, que expresa sus vivencias durante el tiempo que estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y las experiencias que narra son verdaderamente devastadoras. No puedes imaginar cómo un ser humano puede llegar a un grado tal de insensibilidad para tratar a su semejante de esa forma. Es terrible. Hubo un momento donde fue tanto el impacto para mí que lo quería compartir, ¿no? Y entonces llego con mi esposa y le digo, mira, te voy a leer este párrafo. Y empiezo a leérselo y llega un momento que me dijo, ya, párate. O sea, me enoja, me indigna lo que me estás leyendo. No quiero seguir escuchando esto. Porque las historias que narra este cuate en los campos de concentración son terribles. Y cómo en medio de toda esta dinámica él encuentra elementos de los cuales arraigarse. Entendamos, un psiquiatra judío que experimentó cosas terribles durante este periodo de tiempo.
Y nos podríamos quedar en esa historia trágica, ¿no? Pero también tengo otras historias de la Segunda Guerra Mundial que muestran al ser humano en una condición completamente diferente. No sé si alguno de ustedes ha visto esta película, que es la historia de Irene Sendler. Si nunca la han visto, nuevamente, altamente recomendable. Es también acerca de la Segunda Guerra Mundial y es una enfermera que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial se da cuenta que a muchos de los niños iban a ser llevados por sus padres a estos lugares y muchos de ellos iban a ser matados. Esta es la parte cruda de La vida es bella, ¿sí? La contrahistoria, ¿no? Y entonces Irene Sendler hablaba con los papás, lograba convencerlos y sacaba a los niños desde ataúdes, ambulancias o lo que fuera necesario y los llevaba a otros lugares y entregaba a esos niños en adopción hacia otras familias. Cientos de niños fueron rescatados por esta mujer y su equipo de trabajo durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y lo verdaderamente increíble en estas dos historias es cómo puede llegar o hasta dónde puede llegar el ser humano en condiciones extremas. Y si nosotros preguntáramos, ¿hasta dónde llegaría yo en una condición de estas? Y podemos encontrar unas respuestas desde cosas tremendamente inspiradoras hasta cosas que indignan. Las explicaciones de por qué sucede esto pueden ser muchas. Podemos enfocarnos en el grado de identidad con las historias, podemos cuestionar influencias, podemos entender diferentes temperamentos, podemos adjudicarlo a predisposiciones de la mente, podemos enfocarnos en ideologías, en convicciones de las personas que dieron por resultado dichos comportamientos, entre tantas cosas más. La realidad es que la forma que cada uno de nosotros reaccionamos ante una circunstancia revela mucho de nosotros. Y algunos decimos, es el entorno, son las relaciones. Y apelamos a que nuestras relaciones son aquellas que definen cómo nos debemos de comportar. Quiero cuestionar esa tesis el día de hoy. No estoy tan seguro que eso sea así. En las dinámicas de las relaciones donde estamos con otras personas, se provoca que salga de nosotros algo único, nuevo, diferente, impensable. El punto es que eso que sale de nosotros o que brota de nosotros son situaciones que son de nuestro temperamento, de nuestro carácter. Hoy veremos a un hombre que ante las relaciones personales produce diferentes respuestas. Primero ante su sobrino Lot, y después ante Melquisedec, y al final ante Bera, rey de Sodoma. Como tres personas que se relacionan con Abraham producen tres respuestas completamente diferentes en el mismo hombre. Así que abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. El cumplimiento del capítulo 14 tiene que ver con la promesa del capítulo 12, que es el texto que hemos estado memorizando durante las últimas 2 semanas. Dios prometió a Abraham que le iba a bendecir y que iba a bendecir a todos los que le bendigan y que él iba a maldecir a todos aquellos que le maldijeren. Y por eso es que esta promesa es importante ahora que entramos en el capítulo 14. Una nota de introducción es que algunos de estos reinos sabemos dónde están, pero otros no. No sabemos siquiera su ubicación territorial específica. Así es que no tratamos de ubicarlos en una dinámica de mapa, sino que vamos a enfrentarnos exclusivamente en la guerra entre estos dos grupos de reinos.
Esto era algo relativamente común durante el tiempo de los patriarcas. La imposición a través de la subordinación era algo que era frecuente. De hecho, la guerra inicia porque uno de estos reinos se rebela. Así es que aquí tenemos los primeros 12 versículos. Voy a hacer un mega resumen. Tenemos 4 reinos que invaden a 5 reinos, ¿verdad? Ya todo lo tenemos muy claro. No nombro a los reyes, solo me refiero a los reinos. Sinar, Elazar, Elam y Goim, que invaden Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Ahí está. Ya está. Ya podemos decir cómo estuvo el asunto. Los 4 de arriba invaden a los 5 de abajo, ¿sí? El asunto que podemos ver aquí es que este rey, el rey de Elam, que alguien sabe cómo se llama. ¿Kedor qué? Kedorlaomer, muy bien. ¿Kedorlaomer? Kedorlaomer, muy bien. Este rey recibía tributos de los 5 reinos de aquí abajo. Y entonces, pues imagínense 12 años de recibir tributos, pues dirían por ahí en mi pueblo, harta ganancia tú. Entonces, ¿quién iba a querer dejar esa ganancia? Entonces, cuando estos reinos del sur, de estos reinos invadidos, se rebelan, entonces ahí es cuando él dice, bueno, voy a buscar aliados y vamos a invadir a estos reinos. Los Reinos Unidos ya tenían varias batallas previas ganadas. Dice el texto en los primeros versos del capítulo 14 que habían invadido a los refaitas, suritas, emitas, oreos, amalecitas y amorreos. Es decir, ya tenían varias victorias ganadas previamente. Así que salen estos 5 reinos para pelear contra estos 4 reinos y se juntan en el valle de Sidim. Los reinos invasores ganan la batalla, al parecer porque los reyes de Sodoma y Gomorra, cuando vieron los cocolazos, dijeron, ¿sabes contar con alguien? Pues conmigo no. Y entonces cuando vieron la batalla, en lo más fuerte, estos 2 reyes huyeron hacia las montañas. Y esto nos revela mucho del corazón del rey de Sodoma y Gomorra. Cómo el rey puede abandonar a su pueblo a media batalla cuando las cosas están peor. Esto nos dice mucho de cómo eran estos angelitos. Muy bien. Aquí tenemos a Lot. Lot, al parecer, su decisión de vivir cerca del río Jordán y de poner sus tierras y sus tiendas hasta la región de Sodoma, no fue tan madura como parece y como lo hemos estado estudiando en estos textos. Si bien era una tierra fértil, las personas que estaban habitándola en la zona eran gente mala, pecadora contra Jehová en gran manera, según dice Génesis 13:3. Y de ahí los dichos que cada uno de nosotros sacamos, ¿verdad? Dime, ¿con quién andas? El que anda con lobos. Ustedes lo saben toditos, ¿verdad? El libro de Proverbios lo dice así: apartarse del mal es abominación a los necios. Apartarse del mal es abominación a los necios. Y por eso la pregunta para nosotros: ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿De quiénes estamos rodeados? Y yo sé que tenemos la responsabilidad primaria de compartir las buenas nuevas del Señor, pero estoy hablando de esa sabiduría que nos orienta a hacernos a un lado de las personas que van a generarnos problemas. Sabemos que estas relaciones van a ser equivocadas, pero aún así no nos animamos. Y vemos en la vida de Lot esta historia por segunda vez. Y todavía va a venir una tercera vez. Un hombre que asumió que tenía los elementos necesarios para poder contrarrestar la inercia del entorno. En otras palabras, se sentía un Superman espiritual. A mí no me hace daño, yo me pongo entre todos, y a mí no me afecta, yo soy bien.
sanota espiritualmente, y me suena a muchos de nosotros en ciertos entornos en los cuales visitamos, donde decimos esto no me va a afectar, donde digo esta relación no me va a hacer daño, donde digo no me va a hacer daño visitar tal lugar, cuando realmente lo único que está mostrando es la enseñanza del verbo de Proverbios, nuestra necedad. Dice el texto, se lo repito, Proverbios 13 y 19, por si alguno está tomando notas. Apartarse del mal es abominación para los necios. Proverbios 13, 19. Así que cada uno de nosotros tendríamos que reflexionar: ¿quiénes son mis amigos? ¿Con quiénes me reúno? Repito, sí tenemos un llamado hacia las personas que no conocen del Señor, pero cuando esa relación me está poniendo en riesgo, entonces tendríamos que tomar una decisión. Bien, sigamos con el texto. La recuperación, verso 13. La pregunta al respecto: ¿qué hubiera hecho usted? Platicamos ahorita en el grupo y les decía, ¿qué hubiera hecho? Y varios de aquí, bien convencidos, me dijeron: pues es mi familia, hay que ir por él, hay que rescatarle. Oye, es mi pueblo, hay que ir. Es mi sobrino y no tengo hijos, así que el sobrino pasa a ser como el hijo, hay que ir por él. El jueves me decía un hermano: es hebreo y era parte del pueblo de Dios, así que había que rescatar a esa parte del pueblo de Dios. Y yo me puse a pensar, ¿y si hiciéramos algo diferente? ¿Y si lo dejáramos en las consecuencias de sus actos? Digo, nadie le dijo vete a Sodoma, ¿o sí? Él dijo: yo quiero esa tierra. Pues lléguele, mi niño, tenga el resultado de lo que usted quiso. Y cuando hubieran llegado: ay, ¿qué crees? Atraparon a Lot. Ay, qué pena, hombre. Y híjole, pues que aprenda, ¿no? ¿Que acaso yo le dije vete a Sodoma? Esto me recuerda a la historia como cuando Pedro venía caminando sobre el agua y entonces se hunde y dice: Señor, sálvame, ¿no? Y entonces llega el Señor y la agarra y le dice: ¡hey! Aprenda. Y ya después de 3 zambullidos le digo: bueno, ahora ya te rescato. ¿No, verdad? Es interesante este tipo de cosas. ¿Cómo actuamos ante un familiar o amigo inconverso ante la desgracia resultado de sus malas decisiones? Estoy hablando de algo muy concreto. ¿Cómo reaccionamos ante un amigo familiar inconverso ante la desgracia resultado de sus malas decisiones? Esto es tremendo, hermanos, porque revela algo profundo de nosotros. Entonces al final gané un aliado y me decía: cuidado, no estoy diciendo que la única respuesta que se pudiera llamar digna de ser espiritual sería ayudar incondicionalmente. Lo que digo es que examine su motivación. ¿Por qué sí hacerlo o por qué no hacerlo? Puede ser que lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Puede ser que en ese momento tiene que ir al rescate por la persona. Yo no le voy a decir en este momento qué es lo correcto. Lo que sí le digo: examine su corazón. Porque si encuentra en su corazón: estoy harto, ya me cansé, ya me fastidié, para que aprenda, tal vez tendría que evaluar su corazón. Pero si en su corazón usted encuentra el hecho de que es necesario, me duele, pero tengo que actuar así, entonces ahí hay otra cosa de la cual reflexionar. Nosotros como padres podríamos llevar esta dinámica: ¿dónde me intervengo o dónde me involucro en las consecuencias de las malas decisiones de mis hijos y dónde no? Que Dios le dé sabiduría. Porque en ocasiones queremos quitarle
todas las consecuencias. Y en ocasiones le queremos dejar todas. Seamos sabios. Y un anhelo para mí es que cada uno de nosotros evaluáramos honestamente delante de Dios por qué sí o por qué no quiero actuar. Y que Dios le dirija a hacer lo mejor. ¿Es necesario ayudar? Ayude. ¿Es necesario no ayudar? No lo haga. Pero con una conciencia limpia delante de Dios. Y no por fastidio, no por enojo, no por contienda. Sabemos lo que hace Abraham, ¿no? De manera tal que en los versos posteriores, él arma todo un ejército de los nacidos en su casa. Dice nada más, 318 de los que nacieron en su casa. Así como que la crisis no era el asunto de Abraham, ¿verdad? Digo, si 318 sacó solamente para ir a la guerra, ¿cuántos le servían? ¿Sí? Y estoy hablando de 318 hombres, adultos, varones, capaces de pelear. Aparte de todas las demás personas, ¿no? Encontramos a un hombre verdaderamente que va y enfrenta este pueblo. Dice el verso 15: y cayó de noche y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Vemos aquí claramente que la estrategia que implementó Abraham funcionó a la perfección. Encontramos a un hombre grande de edad, sí, bien es cierto, rico, sí, bien es cierto, pero un hombre sumamente sabio con respecto al asunto de la batalla. De manera que los sigue, encuentra el momento indicado, y cuando es de noche los invade y recupera todo lo que les habían quitado. ¿Quién no quiere un familiar como Abraham? ¿Quién no quiere un familiar como Abraham? ¿A poco no? Que sabes que independientemente de tus malas decisiones, o que de la condición de la relación, o de lo que haya pasado previamente, sabemos que en el momento difícil ahí va a estar el pariente. Y yo le preguntaría, ¿tiene un Abraham como amigo o familia? ¿Sabe usted quién es su Abraham? Mejor preguntaría, ¿es usted un Abraham? ¿Es usted un Abraham? Porque hablamos de la persona que nos va a ayudar en el momento difícil. ¿Estaría yo dispuesto a ayudar a alguien en el momento difícil? Y recalco el concepto, porque esto es importante. Aún a pesar de que sea consecuencia de sus malas decisiones. Porque de repente todos tenemos como que el concepto de asadón, ¿no? O sea, todo para acá. Todo para acá. Ay, es que a mí nadie me saludó, ¿tú saludaste? Es que a mí nadie me llamó, ¿tú llamaste? Es que a mí nadie me visitó, ¿tú visitaste? ¿Por qué no empezamos a revertir el concepto? Y en lugar de pensarnos en Lot, pensamos en ser Abraham. Verso 17. Verso 17. Salud. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Aquí encontramos Abraham regresando de una gran victoria, y se encuentra con dos tipos de personas: la que quiere bendecirle y la que quiere sacar provecho de él. Así que en nosotros puede ser similar el asunto. Después de esa gran victoria, puede ser que te encuentres con alguno de estos dos personajes. Aquellas personas que pueden tener una buena palabra para ti, una bendición para ti, y aquellas personas que no van a tener algo, sino que al contrario van a querer sacar provecho de eso que salió. Así que cada uno de nosotros tendríamos que reflexionar en esos tiempos de victoria espiritual.
¿Qué pasa después de esos tiempos? ¿Qué pasa después de esos tiempos? Hay un dicho entre pastores que dice: nunca renuncies el lunes. Nunca renuncies el lunes. Porque después de un fin de semana de ministerio, el lunes es el momento de reflexión donde puede haber un bajón terrible, o puede haber donde te sientes que ya estás casi ahí echándote quien vive con los ángeles de Dios, ¿no? Estamos haciendo tu chamba, Señor. Qué equipazo tenemos, Dios. Y esos son dos momentos. Ese momento puede mostrar dos matices tremendamente opuestos que son difíciles. Después de una gran victoria puede haber dos cosas: o una gran afirmación, o una gran tentación. Así que piense usted cómo reacciona en esos momentos. Tenemos a un Melquisedec y tenemos a un Bera, que cada uno de ellos va a tratar de sacar lo mejor desde su perspectiva. Vamos con Melquisedec. Algunas personas colocan a Melquisedec como un tipo de Cristo, lo cual es verdad, porque el mismo libro de Hebreos capítulo 7 lo menciona, ¿sí? El Señor Jesucristo tiene cualidades que se le pueden atribuir a Melquisedec, y en ese sentido este rey y sacerdote tiene cualidades muy especiales que solamente se le pueden atribuir a Jesucristo. Platicábamos en el grupo de hoy y el día jueves que muchos autores le dan a Melquisedec la visión de ser una cristofanía, es decir, una aparición previa del Señor Jesucristo antes de su encarnación. ¿Por qué? Porque se habla y se enfatiza específicamente que no tiene familia, que no tiene principio, que no tiene fin, y que tampoco tenemos evidencia del reino de Salem, cuando tendríamos que tener mucha más evidencia de ello. Independientemente de si es solo un tipo de Cristo o es una cristofanía, lo importante de la aparición de Melquisedec es la enseñanza que nos deja con respecto. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, note que tiene las dos virtudes, rey y sacerdote, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí encontramos varias cositas que quisiera considerar. Primero, que le dio pan y vino. Puede ser una señal mesiánica, o puede ser sencillamente una cortesía para recibirle, ¿sí? Cualquiera de las dos podría ser. Pero es importante que bendice a Abraham, ¿sí? Le dice: bendito sea Abraham, Dios, del Dios Altísimo, creador de los cielos de la tierra. Y después también bendice a Dios, ¿sí? Dice, porque le entrega, que bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces, aquí vemos la bendición en dos sentidos: a Abraham y hacia Dios, ¿sí? Y después de esto le entrega los diezmos de todo. Si bien era una costumbre el diezmar en las religiones paganas, el hecho de entregar a Abraham los diezmos a Melquisedec enfatiza un aspecto importante. El significado es porque revela una actitud del corazón, una evidencia externa de un agradecimiento interno. Y hermanos, cada uno de nosotros tendríamos que evaluar este tipo de cosas al momento de entregar esto al Señor. Es importante, como les decía, estamos hablando de otro tiempo, de otro pacto o de otra dispensación. Tenemos que hacer la aplicación para nosotros en cuanto al diezmo, ¿sí? ¿Qué tenemos que decir tocante al diezmo para nosotros? Tenemos que recordar que esta enseñanza está puesta por primera vez en la Biblia en este pasaje. Es decir, no hay evidencia previa al diezmo hasta este momento. Después, el diezmo iba a ser instaurado en la ley de Moisés junto con ofrendas y primicias, y las referencias en el Nuevo Testamento no dan ninguna instrucción tocante al diezmo.
solamente hace referencia al diezmo con respecto al Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Qué podemos decir del diezmo para nosotros hoy en día? ¿Sí? El significado es muy similar. ¿Por qué entregó Abraham los diezmos a Melquisedec? Por una gratitud de su corazón, por el cuidado que Dios había tenido para con él. ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? Cada quien, de forma personal, como propuso en su corazón, una actitud en su corazón, no de ni por tristeza ni por necesidad. Híjole, es que me está viendo el de al lado. No, no lo hagas por el de al lado. Dios ama al dador alegre. Esta es la enseñanza. Dice 1 Corintios capítulo 16. Si gustan ir conmigo, voy a dar 4 puntos de 1 Corintios 16 al respecto de la enseñanza de las ofrendas y los diezmos. Dice 1 Corintios 16: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, aquí encontramos 4 enseñanzas. Primero, que el término es ofrenda, no diezmo. Segundo, cada primer día de la semana, es decir, un periodo de tiempo definido. Periodo de tiempo definido. Ah, es que a mí me pagan por quincena. Hágalo por quincena. Es que a mí me pagan por mes. Hágalo por mes. Pero periodo de tiempo definido. ¿Sí? Dice el siguiente punto: ponga aparte algo según haya prosperado. Porcentaje. Porcentaje. ¿Cuál es la enseñanza? El porcentaje. ¿Cuánto? Lo que Dios ponga en su corazón. De repente, aquí como que le queremos torcer al asunto. ¿Sí? Un porcentaje. Y esto dice, y si me va mal en la semana, usted no tiene la obligación de dar más porque aparta un porcentaje. Esta es la diferencia de cuando usted aparta una cantidad. Si usted dice, voy a dar 100 pesos, habrá semanas que sean mucho, habrá semanas que sean poco. Habrá semanas que ni te afecte. Y si usted dice, voy a dar esta cantidad, puede cambiar el asunto en base al ingreso. Pero si usted define un porcentaje, entonces, dependiendo del ingreso, es dependiendo de lo que usted ofrenda. Esta es la enseñanza. Y después dice, guardándolo, para que después se entregue al Señor. ¿Sí? Entonces, si usted dice, bueno, es que yo no sé cuánto sería la ofrenda, bueno, ahí tiene el diezmo como una referencia. No le gusta el diezmo, bueno, váyase para abajo, vaya por arriba, según el Señor le dicta en su corazón. Si adicional a esto usted quiere poner una cantidad aparte, porque el Señor se lo indica y en su corazón está, y esa cantidad la quiere poner usted para bendecir a la iglesia, para bendecir a un hermano, para cualquier otra cosa, que Dios le bendiga. Eso es algo entre usted y Dios. Este es el sentir que encontramos en los textos de la Escritura, como en la viuda pobre, el testimonio de Zaqueo, de Mateo, las ofrendas que se entregaron en la iglesia de los Hechos y aún en las cartas de Pablo. Con estos 4 puntos: una ofrenda cada determinado tiempo, en porcentaje, para que usted lo entregue. ¿Por qué guardarlo? Porque no es de lo que le sobra. Híjole, ya no me quedó para la ofrenda, porque nada más me quedó para las papas del rato. No, mi hermano, ya se equivocó. Sí, se dice, chin, ¿y qué comemos? No, mi hermano. Este dinero se aparta antes. Cuando usted llega aquí, usted ya lo apartó, ya lo tiene destinado, gracias, para ese uso. Antes, en conciencia entre usted y Dios. Regresemos a Génesis 14, por favor. Cierro paréntesis. Verso 21. Ya vimos cómo reacciona con Melquisedec, ya vimos cómo reacciona con Lot. Ahora vamos a ver cómo reacciona con el rey Bera. Verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a las personas
y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente los que comieron con los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Es decir, yo no voy a decidir por los que me acompañaron, pero en cuanto a mí, yo no me quedo con nada. Y más allá de la especulación de qué era la motivación del rey, quisiera que cada uno de nosotros nos quedáramos con esta idea. Él intenta negociar, básicamente. Él intenta negociar. Y intenta negociar de manera tal que dice: dame a mi gente. Les recuerdo, la misma gente que él abandonó cuando se fue al monte. Regrésame a mi gente. El dinero, ahí quédatelo. Mira, yo creo que el rey no tenía muchos elementos para pedir. A lo mejor Abraham pudo haber dicho: pues ni la gente ni nada. Y sería hasta cierto punto justo. ¿Sí? Abraham renuncia a todo esto. Y la motivación está en 3 direcciones, mis hermanos. Primero, porque Jehová le había dado la victoria. Considera una mirada hacia el cielo, hacia Dios. Segunda referencia, porque no me pertenece. Una mirada hacia sus semejantes, hacia sus semejantes. Y tercera, para que no murmuraran de él, hacia guardar su propio testimonio. Si Abraham hubiera aceptado la oferta de Vera, entonces le hubiera quitado la gloria a Dios, hubiera quedado como un interesado y un aprovechado, y hubiera tenido entre su gente personas malvadas que después le destruirían. Y aquí consideramos algo importante que cada uno de nosotros debemos de pensar. ¿Dónde pensamos nosotros cuando actuamos? ¿Hacia dónde pensamos? Porque muchas veces he escuchado: haz bien las cosas delante de Dios y que lo que diga la gente que sea misa. Pero esta enseñanza me lleva un poquito más allá. Y entiendo que hay momentos donde no hay opción, pero la enseñanza ideal es aquella que apunta en 3 direcciones. Primera, piensa qué es lo que Dios dice al respecto. ¿Está de acuerdo con el carácter de Dios? Segundo, considera lo que otros piensan. ¿Daremos buen testimonio con nuestra conducta? A mí qué me importa el inconverso ese tal, que te importe y mucho. Que te importe y mucho. ¿Por qué? Porque por esa persona también murió el Señor Jesucristo. Y puede ser que tu testimonio sea la referencia para que Él se acerque o se aleje. Recientemente escuché una versión, un familiar que decía: yo no me acerco a la iglesia porque voy a ser igual que los cristianos. Y estaba haciendo referencia a un familiar. Y qué triste es cuando la iglesia de Jesucristo es la que le pone el pie a las personas para que no vengan. Considera lo que otros piensan. Y tercero, considera lo que tú piensas. ¿Te dará paz? ¿Está de acuerdo a tus principios? ¿Está de acuerdo a tus principios? Así que, mis hermanos, dejemos de asumir que somos eternamente espirituales porque solamente tenemos diálogo con Dios. Y pensemos que la verdadera espiritualidad considera la relación con Dios, la relación con los semejantes y la relación hacia tu propia paz, hacia tu interior. Y si tú consideras los 3 elementos y te trae paz a tu persona y va a dar un buen testimonio a las semejantes y le va a honrar a Dios, mi hermano, que Dios te bendiga, actúa como debes de hacerlo. Pero considera estos 3 aspectos. Pensemos en ejemplos cotidianos, en decisiones diarias. El asunto, en muchos de los casos, es que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no nos gusta. No olvidemos que si alguno de nosotros pudiéramos visualizar un lente hacia el futuro, tal vez esas decisiones cambiarían. Cerremos. Hay personas que no aprenden ni a la primera y no aprendieron tampoco a la segunda. Espérense a ver la tercera historia con respecto a esto.
no fue suficiente todavía. Lamentablemente no. Cada uno de nosotros vamos a reaccionar ante estas tres situaciones. Un profesor que tenía en el seminario, Roger Oliver, tenía un dicho: solo sale de la taza lo que está en la taza. Y todo fue porque entrábamos a un salón y de repente él siempre con el café en la mano, alguien le pegó y se escurrió el café y me dice: gracias a Dios solo se sale lo que está dentro. Y yo, claro, o sea, obvio. Y de repente él seguía bromeando. Y como es de esos americanos que de repente no les entiende su español, yo dije, algo me está diciendo que no está captando el asunto. Dice, sí, solo se sale lo que está dentro. Y yo, así con mi interrogante acá arribota, ¿no? ¿Qué quieres decir? Bueno, lo que quería decir es lo que el Señor Jesucristo dice. Lo que está en tu corazón es lo que sale. Solo lo que está dentro de tu corazón. Y podemos apelar al entorno social, podemos decir que son buenas o malas relaciones, podemos decir es que es nuestro temperamento, podemos decir es nuestra forma de proceder, podemos apelar a la educación recibida, podríamos apelar a muchísimas cosas más, incluyendo el mugroso ese que me hizo caer. El asunto de las influencias ahí están y pueden ser una referencia para personas que no conocen al Señor de manera profunda. ¿Por qué? Porque cuando viene cualquier viento de doctrina, como dice Santiago, son movidos. Pero los que hijos de Dios, las personas verdaderamente cimentadas en la fe, son aquellas personas que a pesar de las circunstancias no son movidos. El día de ayer reflexionábamos con los jóvenes acerca de cómo es un niño fluctuante de Hebreos capítulo 5. Un hijo de Dios está llamado a pasar por encima de los entornos sociales, condiciones terrenales, para presentar lo mejor de su persona con tres fines concretos: adorar a Dios, dar un buen testimonio a sus semejantes y tener una paz interior. Este es el hombre de fe del cual todos queremos aprender. Este es el hombre, el Abraham, que nos deja mucha enseñanza para nosotros. Un hombre, si bien imperfecto y con muchos defectos, un hombre que en momentos difíciles sacó lo mejor de sí mismo. ¿Qué está en tu interior? ¿Qué va a salir en la próxima ocasión? Oremos. Gracias, Padre, porque tu iglesia podemos ver, Señor, cómo tú, Señor, nos muestras qué hacer con nuestras vidas. Guía, Señor, a cada uno de nosotros de manera clara y tangible sobre la enseñanza del día de hoy. Ayúdanos, Padre, a que esta enseñanza sea pertinente, Señor. Tiene tantas aplicaciones lo que hemos visto el día de hoy. Como cuando tenemos que actuar fuerte, trágicamente, drásticamente, como cuando debemos rechazar personas que no nos edifican, como cuando debemos de honrar a los que debemos honrar. Y todo porque tú estás detrás de todo esto, Señor. Señor, guíanos en lo que respecta a cada una de las relaciones que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Guíanos, Señor. Y tal vez en este momento que estoy orando, tú estás pensando en alguna persona. Una persona que tal vez no está siendo de bendición en tu vida. En el nombre de Jesús te digo, aléjate antes de que sea demasiado tarde. Antes de que las consecuencias sean irreversibles. Si hay una relación que te está haciendo daño, aléjate. Si tienes que honrar a aquellas personas que tienes que honrar, hazlo. Tenemos que aprender mucho de honrar. Y si te viene a la mente alguien que no has honrado, un superior, hazlo. Sea tus padres, sea un mentor, hónrale.
Y si tienes que ayudar o no hacerlo, algún amigo, pariente en desgracia, que Dios te guíe. Que Dios te guíe a hacer lo que es más sabio de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre, ministra tu iglesia, en tus manos la dejamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos unos minutos mientras llegan los niños.